El mundo en el que vivimos es maravilloso, y desde tiempos antiguos hemos tratado de entenderlo. El método más eficiente para resolver las dudas que tenemos es la física. Pero, para esto, ¿qué es la física? La física es la ciencia que estudia sistemas y cambios fundamentales en el universo, desde los efectos de la gravedad, todas las fuerzas que nos rodean o simplemente el hecho posible de que nos podamos transportar en autos. Todo lo que tenemos hasta ahora es gracias a la física y sus grandes aplicaciones. Pero para entender esto, tendremos que entender cómo ha evolucionado la física hasta hoy en día. Empecemos. La teoría clásica. Se denomina física clásica a la física basada en los principios que se dieron antes de la física cuántica. Comprende desde los antiguos babilonios hasta la llegada de Isaac Newton. La física clásica estudia los fenómenos cuya velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz. La física clásica, como la conocemos en esta época, se debe a Isaac Newton, que formuló las tres leyes fundamentales de la física, llamadas las leyes de Newton, y creó la ley de la gravitación universal. Sin embargo, también en esta época se dio a conocer la óptica y el estudio del sonido, o la termodinámica, entre otras cosas que sirvieron como base para nuestra sociedad actual. Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, revolucionando los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. La primera ley nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. O también puede estar en estado de reposo, que es equivalente a velocidad cero. Como podremos ver en este ejemplo de estos jugadores de fútbol americano, se aplica esta ley. Pueden estar en un movimiento uniforme, el cual se podría ver afectado por los cuerpos de otros jugadores al momento de que se genere un impacto sobre estos, como por ejemplo en este caso, o en este caso. Para la segunda ley de Newton tenemos que comprender bien la primera, la cual ya sabemos qué es lo que nos dice. Por ejemplo, que para que se mueva algo necesitamos que se genere una fuerza en ese objeto. Estos son los resultados de las acciones de unos cuerpos sobre otros. La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que ha adquirido dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: fuerza es igual a masa por aceleración. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen además de un valor, una dirección y un sentido. De esta manera, la segunda ley de Newton debe expresarse como F es igual a m por a. En esta ley
podemos cuantificar dicha fuerza, que se puede verificar en la trayectoria de la primera. La tercera ley de Newton, o la ley de la acción y la reacción, expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre se presentan en pares de igual magnitud opuestas en sentido. Como podemos observar en estos paracaidistas, lo que están haciendo es tener una caída libre. ¿Pero por qué caen? Porque la gravedad está haciéndola como la fuerza contraria en otra dirección. Para dar a entender la ley de la gravitación, podemos dar dos ejemplos. El primero es con los paracaidistas, el cual el efecto de la gravedad hace que caigan, pero por la resistencia que tienen los paracaídas, se tardan mucho en bajar al suelo. El otro ejemplo que podemos dar es con la Tierra y con la Luna. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Luna simplemente no se cae al infinito del universo? Pues la relación con esto es la gravedad que ejerce la Tierra en la Luna, simulando como una cuerda la gravedad que esté atada con la Tierra. Esto hace que en vez de que se caiga en forma vertical permanentemente la Luna, empiece a dar vueltas de 360 grados alrededor del planeta Tierra. Ondas sonoras. El sonido es el fenómeno físico que estimula al oído. En los seres humanos, el sonido se percibe cuando un cuerpo vibra a una frecuencia comprendida entre 15 y 20.000 ciclos sobre segundo y llega al oído interno, gama denominada de frecuencias del espectro audible. Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales, toda vez que las partículas de medio material vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Como el sonido se transmite en todas las direcciones en forma de ondas, por medio de cualquier material elástico, se trata de ondas tridimensionales o espaciales. Un sonido, por intenso que sea, no se propaga en el vacío, porque no existe en este un material por el cual se transmita la vibración. La rapidez con la que se propaga un sonido depende del medio elástico y de su temperatura. La acústica es la parte de la física que se encarga del estudio de los sonidos. Los fenómenos acústicos, consecuencia de algunos efectos auditivos provocados por el sonido, son: reflexión. Este fenómeno se produce cuando las ondas sonoras se reflejan al chocar contra una pared dura. Eco. Se origina por la repetición de un sonido reflejado. Resonancia. Se presenta cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Reverberación. Se produce si después de escucharse un sonido original, este persiste dentro de un local como consecuencia del eco. Intensidad. Es la cualidad que determina si un sonido es fuerte o débil. Tono. A mayor frecuencia el sonido es más alto o agudo. A menor frecuencia el sonido es más bajo o grave. Timbre. Cualidad que posibilita identificar la fuente sonora, aunque distintos instrumentos produzcan sonidos con el mismo tono e intensidad. Efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en un cambio aparente en la frecuencia de un sonido durante el movimiento relativo entre el observador y la fuente sonora.
Continuando con la óptica, es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce. La luz se propaga por medio de ondas electromagnéticas en línea recta a una rapidez aproximada de 300.000 km sobre segundo en el vacío. Para su estudio, la óptica se puede dividir en la siguiente manera. Óptica geométrica. Estudia fenómenos y elementos ópticos mediante el empleo de líneas rectas y geometría plana. Óptica física. Estudia los fenómenos ópticos con base en la teoría del carácter ondulatorio de la luz. Óptica electrónica. Trata los aspectos cuánticos de la luz. Cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo, se refleja total o parcialmente en todas las direcciones. Si la superficie es lisa como un espejo, los rayos se reflejan o rechazan en una sola dirección. La refracción de la luz consiste en la desviación que sufren los rayos luminosos cuando llegan a la superficie de separación entre dos sustancias o medios de diferente densidad. Los espejos esféricos son casquetes de una esfera hueca, los cuales reflejan los rayos luminosos que inciden en ellos. Son cóncavos si la superficie reflectora es la inferior y convexos si la superficie reflectora es la exterior. Las lentes son los cuerpos transparentes, limitados por dos superficies esféricas o por una esfera y una plana. Las lentes se utilizan a fin de desviar los rayos luminosos con base en las leyes de la refracción. Se dividen en convergentes y divergentes. Los espejos y lentes se utilizan para la fabricación de diferentes instrumentos ópticos de mucha utilidad, tales como la cámara fotográfica, el proyector de transparencias, el microscopio o el telescopio, entre otros. You have got the power here today. Clap your hands. That's it. Let me feel your energy. Otra rama de la física clásica es la cinemática, la cual se encarga del movimiento de las cosas que se encuentran a nuestro alrededor, incluso los movimientos de la Tierra como son el de rotación y translación, pero sin importar qué o quién es quien lo está produciendo. Se dice que un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición a medida en que transcurre el tiempo. La velocidad experimentada por un cuerpo puede ser considerada constante o variable. La trayectoria de este puede ser recta o curva, resultando así los movimientos rectilíneos o curvilíneos, los cuales pueden ser variables dependiendo de que la velocidad permanezca constante o no. Dentro de esta misma rama se encuentra el desplazamiento y la distancia, que no es lo mismo, porque mientras una utiliza un punto de partida y de fin para medir la magnitud vectorial, la otra simplemente se encarga de saber cuánto fue la longitud recorrida. La velocidad se define como el desplazamiento realizado por un móvil dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo. Y depende de las unidades que maneje, sabremos qué sistema utiliza. Continuando con las ondas, el cual es un proceso por el cual se transmite energía de una parte a otra sin que exista transferencia de materia. Pueden ser mecánicas, que son las que se ocasionan por una vibración en un material, o electromagnéticas, que no necesitan un material, pues se difunden en el vacío, como es el caso de las ondas luminosas, caloríficas y de radio. Los movimientos ondulatorios son longitudinales cuando las partículas del medio material vibran de manera paralela a la dirección de propagación de la onda,
y serán transversales si las partículas del medio material vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Las ondas también se clasifican según la forma como se propaguen, ya sea en una o dos o tres dimensiones. Las principales características de las ondas son su longitud, frecuencia, periodo, nodo, elongación, amplitud y rapidez de propagación. De acuerdo con la dirección en la que una onda hace vibrar a las partículas del medio material, los movimientos ondulatorios se clasifican en longitudinales y transversales. Ondas longitudinales se presentan cuando las partículas del medio material vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Tal es el caso de las ondas producidas en un resorte. Ondas transversales se presentan cuando las partículas del medio material vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. En este caso se producen cuando se arroja una piedra en un estanque. Hablaré en este apartado sobre la hidrostática y la hidrodinámica. Comencemos con la hidrostática, que se encarga del estudio de los fluidos en estado de reposo. Tomamos en cuenta que llamamos fluidos a los líquidos y gases, comenzando con fluidos ideales, es decir, aquellos que no tienen viscosidad o rozamiento. Los conceptos básicos para el estudio de estas son la densidad, cantidad, volumen. Este valor es único para cada sustancia y la identifica. Peso específico, peso por unidad de volumen. La presión, por tanto, fuerza ejercida por unidad de superficie. Presión atmosférica, peso del aire sobre la superficie terrestre. Presión hidrostática, presión de los líquidos en reposo. Esta depende de la altura. El principio de Pascal enuncia que si se ejerce una presión a un líquido en equilibrio, se transmite a todos los puntos de dicho líquido. Esto se utiliza en las prensas hidráulicas como forma de multiplicar la fuerza. Entonces, como presión es igual a fuerza sobre superficie, vamos a tener presión 1 y presión 2 a causa de las distintas fuerzas y su superficie que existen. A la vez, como sabemos que la presión será la misma en todos los puntos, podemos determinar que la presión 1 sería igual a presión 2, de lo cual podemos despejar el dato que necesitemos obtener, ya sea la fuerza 1 o 2 o superficie 1 o 2. Hidrodinámica es la rama de la física que estudia los fluidos en movimiento. Aquí tomaremos en cuenta los dos tipos de líquidos, ideales y reales. Los ideales ofrecen resistencia, es decir, no presentan viscosidad. En tanto los reales sí ofrecen resistencia, teniendo viscosidad distinta a cero. Teorema de Bernoulli expresa que entre dos puntos de misma corriente líquida se cumple que la presión en el punto más la presión hidrostática más la presión cinética es igual a la constante. Un fluido puede presentar distintos tipos de flujo. Flujo laminar, velocidad lenta puede presentar, y el flujo turbulento. Este presenta velocidad alta, formando torbellinos en el líquido y produciendo movimientos al azar. A través del número de Reynolds podemos determinar qué tipo de flujo presenta el líquido, multiplicando la densidad del flujo por la velocidad media y el diámetro del tubo. Todo esto se divide por la viscosidad del líquido, y si el resultado es mayor a 3000, el flujo será turbulento. Principio de Arquímedes anuncia que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje igual al peso del volumen del líquido desalojado, por lo que podemos calcular el empuje como la densidad del líquido por el volumen sumergido por la aceleración de la gravedad. Por otro lado, sabemos también que el volumen despejado es igual al volumen sumergido. Entonces, si el empuje es menor que el peso del cuerpo, el mismo se hundirá. Si el empuje es igual que el peso del cuerpo, el mismo queda en reposo bajo el agua submarino.
En cambio, si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flotará. La teoría cuántica. La teoría cuántica es una teoría física basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y radiación. Max Planck postuló que la materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas cantidades llamadas cuantos. Por otro lado, el físico Werner Heisenberg desarrolló el principio de incertidumbre, que sería clave para entender el mundo subatómico. Su marco de aplicación se limita casi exclusivamente a los niveles atómicos, subatómicos y nucleares, pero también lo es en ámbitos como la electrónica, en la física de nuevos materiales, en la física de altas energías, en el diseño de instrumentación médica y la cosmología. Es una teoría probabilista, ya que describe la probabilidad de que un suceso dado acontezca en un momento determinado. En la teoría cuántica, la probabilidad posee un valor objetivo y no se halla supeditada al estado de conocimiento del sujeto, sino que en cierto modo lo determina. La física cuántica surge a partir de observaciones y nuevas dudas que la física clásica no podía responder. Entre esas dudas figuraban las líneas que aparecen en los espectros luminosos emitidos por gases calentados o sometidos a descargas eléctricas. Otro enigma era la coexistencia de dos teorías de la luz. Y el último y tercer problema era la ausencia de una base molecular para la termodinámica. La física cuántica explica el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton en base a la teoría cuántica de Planck y radiación del cuerpo negro. También el comportamiento ondulatorio de la materia, el comportamiento corpuscular de la luz, cuantización de la energía en base a la mecánica cuántica. Podríamos decir que la física cuántica es la rama de la física que estudia el campo de lo que no se ve, es decir, fenómenos no medibles. Su objeto de estudio es el comportamiento de dimensiones mínimas de la materia, como el átomo y las partículas que lo componen. Para la física cuántica, todo fenómeno tiene probabilidad de que suceda, aun si esa probabilidad fuera infinitamente mínima. Nuestro universo es una maquinaria compleja. ¿Cómo podemos llegar a comprenderlo? Subamos a un rayo de luz. Nuestro guía en este mundo es Albert Einstein, un joven empleado de la oficina de patentes que con sus sueños revolucionó nuestra concepción del universo y demostró que la física de Newton, aclarada desde hacía más de 200 años, no era del todo correcta. Einstein convirtió la realidad en un mundo de ciencia ficción, un mundo con una velocidad límite, la de la luz, donde los relojes marcan tiempos diferentes y los objetos cambian de tamaño. Una realidad donde lo observado depende de quien lo observa y el movimiento garantiza la inmortalidad. Einstein nos proporcionó el sueño de viajar en el tiempo. Descubrió que el espacio y el tiempo forman un todo de 4 dimensiones y demostró que una cantidad muy pequeña de masa podría generar una energía devastadora. Una realidad inquietante, una teoría revolucionaria. Un segundo es un segundo. No hay nada tan básico como el tiempo. Pero el tiempo es uno de nuestros mayores misterios. Solo un genio podría desenterrar sus secretos. En 1905, a los 26 años, Albert Einstein presentó al mundo su teoría de la relatividad especial, una teoría que desafía nuestro sentido común y cuyos efectos son inapreciables en la vida diaria,
Para entenderla hay que dejar de ver el mundo como hasta ahora. Einstein confió en su propia intuición e imaginó lo que nadie antes había imaginado. ¿Qué ocurre cuando todo se mueve a una velocidad tan elevada como la de un rayo de luz? Nuestro sentido común nos da respuestas a bajas velocidades, pero está completamente equivocado para velocidades tan enormes. ¿Cómo podemos ver algo que nunca hemos experimentado? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y es el mensajero más rápido del universo. Para hacernos una idea de la luz, recorre la distancia de 300.000 campos de fútbol en lo que dura un parpadeo. De esta extraordinaria rapidez es la rapidez de que la realidad tenga sentido. El mundo que percibimos está hecho de luz. No son los objetos lo que vemos, sino la luz que refleja, y la luz es un límite de circulación. Nada puede viajar más rápido que ella, y aunque avanzáramos, subiéramos a un rayo, sumaríamos nuestro movimiento. Podemos acelerar un coche apretando el acelerador, pero no se puede acelerar la luz, y si la velocidad de la luz es finita, no hay nada en la naturaleza que ocurra de forma instantánea. Para Einstein, esta propiedad significaba algo evidente. La velocidad de la luz debe ser la misma en todas las direcciones y para todos los observadores. En otras palabras, en la vida cotidiana, la velocidad depende de nuestro movimiento. Un automóvil parecerá más lento para alguien que intenta alcanzarlo, lo que para alguien que está quieto. En el caso de la luz, que cualquier observador, sea cual sea la velocidad a la que se acerque o sea el eje, obtendrá siempre el mismo valor. La velocidad de la luz es absoluta. Según Einstein, todo observador, no importa dónde esté y la velocidad a la que se mueva, debería deducir las mismas leyes universales. Si la velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado, para que la velocidad de la luz sea constante, el espacio y el tiempo deben amoldarse según el espectador. De igual forma que un líquido se ajusta a los límites de un recipiente, el tiempo y el espacio se deforman en función a la velocidad fija de la luz. Einstein acababa de derribar un pilar fundamental de la física, el tiempo. Pero, ¿qué ocurre con el espacio? La velocidad no solo afecta al tiempo, sino también a las distancias. Ir más deprisa equivale a decir que el espacio se contrae. A pesar de parecer ambiciosa, la conclusión de Einstein es increíblemente sencilla. La luz tiene consecuencias directas sobre dos conceptos, hasta entonces absolutos: el espacio y el tiempo. Y los efectos de la relatividad especial dependen de la rapidez con la que uno se mueve, es decir, es en el movimiento donde está la verdadera definición del espacio y el tiempo. No obstante, el movimiento solo tiene sentido en relación a otros objetos, por lo que es lo mismo gracias a que distinguimos distancias perspectivas en el mundo. Moverse a la realidad como un paisaje tiene infinitos e igual de veces puntos de vista. Einstein entendió que no hay un espacio y tiempo absoluto porque no hay una perspectiva absoluta. Por ello, los efectos de la relatividad son observados no por uno mismo, sino por otro observador externo. En el universo, todo se mueve respecto a todo. Einstein creyó en la posibilidad de viajar en el tiempo. Si el tiempo transcurre más lentamente cuanto más rápido nos movemos, ¿no tendríamos que vivir más yendo más deprisa? Pero el viaje en el tiempo tiene efectos secundarios. La dilatación del tiempo es una ley natural. La experimentación lo ha confirmado. El tiempo pasa más lento en un avión o para los astronautas en vuelos espaciales que en la Tierra. Resumiendo, distancias en movimiento se acortan, tiempos en movimiento se relatizan y estos efectos dependen de quien observe. Einstein supo que el espacio y el tiempo no son independientes como se creía, sino aspectos diferentes de un todo.
flexible de 4 dimensiones llamando espacio-tiempo, una realidad que varía en función de un único valor absoluto, la velocidad de la luz. Pero no es todo. Einstein demostró que gracias a la luz, otras cualidades de la física también estaban relacionadas. La energía de un objeto es igual al movimiento de su masa. Este descubrimiento tenía un efecto significativo. Si un objeto se aproximara a la velocidad de la luz, su masa se incrementaría de tal forma que se haría infinita. Por consiguiente, necesitaría una cantidad infinita de energía para alcanzar dicha velocidad. Por este movimiento, nada puede alcanzar la velocidad de la luz. La ecuación de Einstein nos explica cómo el Sol convierte su masa en energía, pero también guarda un peligro. Con la relatividad especial de 1905, Einstein había descubierto una ley fundamental en el universo, la velocidad de la luz, un límite cósmico infranqueable que da sentido a la realidad y que revela la auténtica naturaleza del espacio y el tiempo, una ley tan elemental como es la gravedad, la fuerza que mantiene a los planetas en su órbita y los pies en el suelo, la primera fuerza que llegamos a comprender científicamente gracias a un famoso accidente que ocurrió hace más de 250 años por Isaac Newton. Este pequeño accidente le condujo a tener la intuición más importante de la historia de la ciencia. Concluyó que la fuerza que atraía a la manzana en la que era la misma que movía a los planetas. Con la gravedad, cielo y tierra se unieron en una sola teoría. Pero la teoría de Newton y la de Einstein eran contradictorias. Durante 10 años, Einstein estudió la posibilidad de formular una teoría de la gravedad que resultara coherente con la relatividad especial, y en 1915 propuso una teoría aún más revolucionaria, la teoría general de la relatividad. Einstein dio con un nuevo concepto: la gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de la curvatura del tejido espacio-temporal. Según la relatividad del espacio-tiempo, no es plano, sino que está deformado por la distribución de la masa de la energía que contiene la masa de un objeto. Dice el espacio cómo debe curvarse y el espacio le dice a la masa cómo debe moverse. Igual que en una superficie elástica, los objetos como la Tierra se mueven siguiendo la trayectoria que la masa del Sol dicta. Curva el espacio, esta curvatura es lo que llamamos gravedad. En 1919, el físico británico Arthur Eddington lo comprobó experimentalmente cuando observó durante un eclipse de sol la desviación de la luz de una estrella al pasar cerca del campo gravitatorio del astro. Einstein no solo desentrañó la verdadera naturaleza del tiempo, sino que nos llevó mucho más cerca de descubrir el universo entero. Einstein inauguró la cosmología moderna. La relatividad mostraba una asombrosa conclusión. El tamaño del universo estaba cambiando con el tiempo. La vieja idea de un universo inmutable e infinito fue sustituida por la concepción de un universo dinámico y una expansión con un principio. Einstein dedicó los últimos años de su vida a la creación de una teoría unificada que englobara todo el universo. Murió el 18 de abril de 1955, convertido en un ícono del siglo XX, pero sin haber conseguido una ecuación única, su teoría del todo. Muchos científicos han estado haciendo experimentos para medir con precisión las predicciones de la relatividad. La constante cosmológica, por largo tiempo deshecha, ha resucitado para poder explicar la aceleración del universo, y han aparecido nuevas tentativas para la unificación como la gravedad cuántica o la teoría de cuerdas.
¿Qué es la teoría de la unificación de la física? Es una teoría que unifica 3 de las 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Hemos identificado hasta 4 fuerzas llamadas interacciones, las cuales son la gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. Pero pudiera ser que alguna fuerza fuera en realidad la misma, o sea, que estemos dando nombres diferentes a lo que será la misma interacción. A esto lo llamamos unificación de las fuerzas. Por ejemplo, la primera unificación importante la hizo Newton al darse cuenta de que la fuerza que nos pega al suelo es la misma que la fuerza que hace girar a la Luna alrededor de la Tierra, a la Tierra alrededor del Sol, y entre otras. Esta es la fuerza de gravitación universal. Parece que la humanidad, o los físicos al menos, han estado dando bandazos sin saber cuántas fuerzas hay. Al principio pensamos que había una sola fuerza, la gravitatoria. Más tarde, aún en la antigüedad, creían que 3, la gravitatoria, la eléctrica y el magnetismo. Pero luego supimos que la electricidad y el magnetismo son la misma cosa, vista desde 2 distintos puntos de vista. Esta fue la primera unificación de verdad, obra de Ørsted, Faraday y finalmente Maxwell, con su ecuación de electromagnetismo propuesta en 1860. Así que pensábamos que solo había 2 fuerzas, la gravitatoria y la electromagnética. Ya en el siglo XX se obtuvo que son 4 las fuerzas que existen, que son las consiguientes: la gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. Esta teoría, como su nombre lo dice, trata de unificar todas las fuerzas para explicarlas de una sola manera. Por consiguiente, podemos entender que todas las fuerzas se juntan. Eso es lo que quiere decir la teoría de la unificación. Para concluir con este documental, podemos decir que las 4 teorías nos ayudan a comprender de una mejor forma la física. Dicho esto, podemos entender cómo era desde el pasado, cómo lo veían nuestros ancestros, hasta nos podemos dar una idea de incluso cómo podría ser en el futuro. Eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.